Tenemos un tiempo muy importante, muy valioso, así que voy a necesitar su atención, voy a necesitar que venga conmigo en este recorrido, tome su Biblia, tome su libreta, ponga de lado todo lo que no necesite estar haciendo ahora mismo para que todos avancemos juntos. Y lo segundo que quiero decir, con lo que quiero iniciar, es que quiero insistirle que esta palabra es para todos. Vamos a estar hablando del matrimonio y de la familia. Hemos estado celebrando el día, bueno, el domingo pasado era nuestro día del matrimonio y la familia. Una lección tan importante que nosotros tendemos a extenderla todo el mes de agosto, porque queremos enfatizar estas verdades, porque son verdades esenciales para nosotros. Así que venimos en esta celebración. Hablábamos el domingo pasado del matrimonio, nos enfocábamos específicamente en el matrimonio como ese diseño de Dios y hablábamos de lo precioso en cuanto a valor, pero también precioso en cuanto a esa belleza del matrimonio, y eso es lo que presentábamos el domingo pasado. El próximo domingo, ya les anunciaba, el próximo domingo vamos a tener un testimonio familiar, un testimonio poderoso. Así que les quiero pedir, no solamente vengan emocionados, vengan expectantes, sino que vénganse acompañados. Alguien tiene que escuchar, ser bendecido por esta palabra, por este testimonio familiar. Y hoy vamos entonces a extender, a ampliar un poco la mirada. Si el domingo pasado hablábamos del matrimonio específicamente como ese diseño precioso de Dios, este domingo vamos a ver un poco más, vamos a abrir el lente, vamos a abrir ese panorama para ver un poco más de cuál es la idea de Dios respecto al matrimonio, a la familia, a la sociedad. Lo vamos a ampliar un poco. Entonces, lo que estaba enfatizando es esto. Aunque estamos hablando del matrimonio, esta es una palabra para todos. Diga, esta palabra es para todos. Esta palabra, diga, es para mí. ¿De acuerdo? Porque esta palabra es tan fundamental que no solamente es para matrimonios, esta palabra es para los solteros, esta palabra es para los solteros que están considerando el matrimonio, esta palabra es para los solteros que han recibido un llamado a esa soltería en el servicio de Dios, esta palabra es para los divorciados, esta palabra es para los viudos, esta palabra es absolutamente para todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la familia, pero más allá, porque tiene que ver con esa idea de Dios respecto a estas instituciones que Él ha creado, estas instituciones que Él nos ha dado. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Digan de nuevo, esta palabra es para mí. Perfecto. El título nos quedó un poco largo, pero ahí está la lección y queremos recordarlo. El título, léalo conmigo, dice: el pacto matrimonial, techo de protección para las nuevas generaciones. Cuando vemos nuestra sociedad, cuando evaluamos nuestro alrededor, cuando vemos todas nuestras deficiencias, todo aquello que nos afecta, podemos pensar en el crimen, podemos pensar en la inseguridad, podemos pensar en la falta de educación, tal vez esas oportunidades que nos están dando, podemos pensar en nuestra economía, que aún le falta tanto. Podemos ver todos esos males, todas esas cosas que nos afligen, que a veces quizás son hasta fáciles de identificar en nuestro medio. Pero no importa en cuál estemos, o si viéndolo desde cualquiera de estas, si tomamos el hilo y si le damos seguimiento hasta su raíz, hasta su fundamento, se nos hace fácil identificar que todos esos males tienen su raíz en la familia. Porque podemos pensar quizás en
esa clase política, esos politiqueros que hemos denunciado tanto tiempo, que buscan sus propios intereses. Pero ¿dónde se debe formar el verdadero ciudadano y el verdadero servidor público? En la familia, en el hogar. Podemos tener excelentes sistemas académicos, podemos tener mucha información, lo último, lo de punta y las tecnologías, pero sabemos que si no hay una ética que le acompañe, si no existen esos valores, esos principios, cualquier tecnología, las mejores herramientas, la mejor tecnología puede ser mal usada. Y vemos y decimos, aquí está la raíz, este es el fundamento de nuevo. Vemos esos altos niveles de crimen, vemos todas esas organizaciones que se dedican a la criminalidad y decimos, ¿cómo hacen falta padres? ¿Cómo hacen falta madres? ¿Cómo hace falta la familia? Se nos es muy fácil identificar esa raíz más profunda de nuestro deterioro que comienza con el deterioro del hogar. Y aquí quiero conectar, porque ese deterioro del hogar entonces comienza con la distorsión o el menosprecio del pacto matrimonial. Y ahí podemos ver la raíz. Por eso puede afirmarse, y lo hacemos hoy con convicción, todo lo que sembremos en la familia, lo cosecharemos en la sociedad. Y todo lo que sembremos en el matrimonio, lo cosecharemos en la familia y en las nuevas generaciones. ¿Lo puede decir conmigo? Dígalo. Todo lo que sembremos en la familia, lo cosecharemos en la sociedad. Y todo lo que sembremos en el matrimonio, lo cosecharemos en la familia y en las nuevas generaciones. Desde ya los veo bien serios. Y me gusta. Y déjenme anticiparles que se van a poner aún más serios. Porque la palabra de Dios es bien clara con estos principios. Hablábamos de ese fundamento del matrimonio el domingo pasado. Hablábamos de Génesis 2. Diciendo, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y esa es la unión que Dios crea y esa es esa unión que Dios bendice. Y ahora vamos a avanzar y quiero que me acompañen a Malaquías capítulo 2. Abran sus Biblias, enciendan sus Biblias, desbloqueen sus Biblias. Les recuerdo, si es una Biblia digital, esta no es momento ni excusa para que se vaya a ver notificaciones, si le dieron like a sus posts, a su estatus, eso no es ahorita. Vamos a enfocarnos Malaquías capítulo 2, verso 14. Y ahora, Dios le ha estado hablando a su pueblo a través del profeta. Y Dios le ha estado mostrando al pueblo cómo el pueblo tiene reclamos de que las cosas no están funcionando, pero Dios les está diciendo, ¿cómo esperan que funcionen si ustedes no están obrando, si ustedes no están actuando como yo diseñé, de acuerdo a los principios que yo establecí para estas cosas? Y aquí llegamos al verso 14 y dice, ese es el Señor hablando a través del profeta, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Verso 15. Dice, no te hizo uno, recuerdan Génesis 2 que mencionábamos, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Y todos vamos a soltar un fuerte aplauso por esta palabra.
Y lo primero aquí que quiero resaltar es que el matrimonio no es presentado como un mero acuerdo social, ni como una emoción, un momento especial, como queremos decir ahora, mientras nos entendamos, sino que el matrimonio es presentado, es enfatizado como un pacto. La esposa es llamada tu compañera, la mujer de tu pacto. Y luego Dios mismo se pone como el testigo de ese pacto. Por eso cuando el pacto es honrado, la familia encuentra fundamento. Y cuando el pacto es traicionado, toda la casa siente sus consecuencias. Ese texto da un paso más allá en ese verso 15. Dice, ¿y por qué uno? ¿Cuál es la insistencia de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para esto? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Me gusta, lo traduce la Biblia textual. A veces me gusta usar esa Biblia porque traduce de manera más literal lo que está en el texto original. Dice, buscaba un linaje consagrado a Elohim. Y es que vale la pena detenernos porque ese lenguaje de una descendencia para Dios o un linaje consagrado es muy importante, es muy valioso que lo entendamos en su profundidad. Por supuesto, claro que sí, tiene que ver con una descendencia santa, con un linaje apartado para Dios. Pero a veces cuando escuchamos esa palabra santo, consagrado, pensamos en aquel mismo pensamiento religioso, ¿verdad? Un linaje o una descendencia apartada, aburrida. Decíamos el domingo pasado que no beba, que no fume, que no baile pegado. Esa idea de santurrón, usamos la expresión. Pero en realidad un linaje apartado para Dios, claro que vive de otro modo, claro que toma decisiones diferentes, pero el punto es que son personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios y por ende en esa plenitud que Dios tiene para ellos. Ese deseo de Dios de una vida plena y abundante. Esos planes de Dios de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Entonces se vive de otro modo. Se toman decisiones diferentes, se valoran cosas diferentes de acuerdo a esa idea de Dios, pero el propósito es vivir esa vida plena y abundante. Ese es el linaje que Dios quiere. Dios quiere que nuestros hijos, que nuestra descendencia viva en esa plenitud. Y dice, por eso hay que mantener el pacto matrimonial. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, buscaba un linaje consagrado. Aquí se nos revela que el matrimonio nunca fue pensado únicamente para la satisfacción de Dios, de dos personas. Diga conmigo, el matrimonio no fue pensado únicamente para dos personas. En la intención de Dios, el pacto matrimonial tiene una dimensión generacional. Ahí es donde ampliamos, abrimos el lente. Dios mira el hogar no solo por lo que representa para un esposo y una esposa, sino por lo que habrá de producir en hijos, lo que habrá de producir en testimonio, lo que habrá de producir en carácter y lo que habrá de producir en herencia. Sí, en herencia material, pero también en esa herencia espiritual. El matrimonio entonces no lo vamos a ver solamente como un fundamento. Claro que el matrimonio es fundamento. Decíamos que así como ande la familia, así andará la sociedad. La familia es ese fundamento para la sociedad. Y así como ande el matrimonio, también andará la familia. Así que podemos entender cómo el matrimonio es fundamental en esa idea de Dios para la familia.
Pero me gustaba, el año pasado, a inicios del año pasado, tuvimos la visita del pastor Jesse Rogers y él nos invitaba a verlo también de esta manera. Decía, no solamente como fundamento, sino que podemos ver ese pacto matrimonial como un techo de protección. Y cuando se mantiene sólido el pacto matrimonial, hay una cobertura bajo ese techo para las nuevas generaciones, para esa descendencia. Cuando el matrimonio se debilita, entonces, cuando ese techo se debilita, la familia se resiente, las nuevas generaciones quedan expuestas. Y cuando la familia se fragmenta, la sociedad entera paga un alto precio. Por eso insistimos, la familia es el taller donde se forja el hombre y donde se inicia el comportamiento humano en su base más profunda. El hogar forma el futuro ciudadano. Ahí se modelan la personalidad, el carácter, la capacidad de amar, de obedecer, de trabajar, esa capacidad de convivir con los demás y esa capacidad de vivir honrando a Dios. Así que lo primero es honrar el pacto matrimonial. Diga conmigo, honrar el pacto matrimonial como fundamento del hogar. Y esto no se trata de idealizar familias perfectas, sino se trata de recuperar el diseño de Dios. Y quiero recordarles, quiero insistir en esto, este mensaje es para todos. Un hogar no se sostiene solo con afectos pasajeros. Claro que hay afectos, hay muchas emociones en la relación matrimonial, ¿verdad? Entre más cercanos somos, usualmente nuestras relaciones son más intensas. Me gusta, el pastor Evelio recuerda esto siempre, dice, hay gente que dice, no, es que pastor, yo me quiero ir de misionero al África, es que la gente de China es que es tan linda y tan necesitada y los hermanos y hay que los bendecir. Claro, lejísimos en China, pero no aguantamos a la señora. Pero estos niños ya me tienen, es que los niños de África, tan lindos esos niños, pero estos que tengo aquí, los que Dios me ha entregado para mi cuidado, ya no los... Porque es en esa cercanía, en esa convivencia, es una relación con muchas emociones. Y de esa misma fricción de estar ahí juntos, de estar, ¿verdad? Me quiero lavar los dientes y se me mete. Me quería peinar en el espejo y ahí está. Amén, ¿no? Jesús es el que me dijo amén aquí enfrente. Bien sabes cómo es eso, a Jesús. Pero el matrimonio no se puede fundamentar entonces en esas emociones, aunque hay muchas. No se puede sostener con ellos. Tampoco se sostiene con esas rutinas compartidas o esas responsabilidades logísticas. Los que tenemos hijos pequeños sabemos. Es eso, ¿verdad? Hay que ponerse de acuerdo, entonces nos levantamos a tal hora, desayunamos, hay que salir temprano y entonces vos lo recogés y después yo voy al otro mandado, aquel montón, pero no es eso. No es nuestro hacerlo bien o hacerlo mal, aunque nos puede ayudar mucho a hacerlo bien, pero no es eso lo que va a sostener al matrimonio, sino que es el pacto matrimonial. Diga conmigo, es el pacto matrimonial lo que sostiene el hogar. El hogar necesita ese fundamento. Y ese pacto matrimonial se compone de fidelidad, de permanencia, de verdad y de compromiso y reconocimiento de Dios. Decía el profeta Malaquías 2:14 que leíamos, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Y es que somos tan descuidados en las bodas. Yo ni me acuerdo de mi boda. Yo le digo a Rotita, qué cosa más horrible andar sonriendo en todas las mesas. Me dolía aquí.
sonriendo en toda. No me acuerdo qué comí, no me acuerdo si estaba buena la comida, si estaba mala la comida de mi boda. De la de ustedes sí me acuerdo. Pero de la mía no me acuerdo, pero uno anda con la cabeza en tantísimas cosas. Estamos pensando, ¿verdad? Y es que las flores, y es que el pastel, y es que el vestido. Una vez van a poner el vestido, pero es que el vestido y aquí hay inversión. Entonces, todo es la boda, pero no consideramos donde Dios verdaderamente estaba poniendo su atención en ese evento, que es en el pacto matrimonial. Dios sí lo tomó en serio. Las flores rapidito se arruinan. Lo que más dura quizás es el pastel, porque hay gente que ahora lo congelan, ¿verdad? Hay una torta que congelan y que al año se lo comen, pero lo ultimito ahí se fue. Pero lo que verdaderamente tenemos que considerar, todos, casados, lo que ya lo hicimos, solteros, viendo hacia adelante ese paso, lo que tenemos que considerar es el pacto matrimonial. Eso es lo que dura. Eso es verdaderamente lo que vale la pena. Me llamaba la atención, estaba escuchando a un abogado dedicado, es un abogado que se ha dedicado a divorcios, su trabajo ha sido divorcios, y el entrevistador le preguntaba que qué lecciones ha aprendido de esas experiencias, de tanta experiencia en divorcios. Algunos contaba de algunos complicados, contaba de gente peleándose hasta la última cosa, y le decía, dentro de todo lo que has aprendido, ¿qué son algunos indicadores que te pueden predecir el divorcio? Y me llamó la atención muchísimo eso. Y mencionaba algunos, pero en especial uno me llamó la atención. Él decía, he visto una conexión que entre más grande es la boda, más pronto viene el divorcio. Y yo pensaba en eso y decía, tiene algo de sentido. Porque quizás habla precisamente de que estamos poniendo nuestra atención en las cosas que no tenemos que estar poniendo la atención. Amén. Muy bien. Ahora, ese pacto matrimonial, el poner la atención en lo que vale la pena, en donde Dios tenía el ojo, es algo profundo y es algo de impacto. Decía Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, decía, cuando marido y mujer están unidos en armonía, de acuerdo a ese deseo en Malaquías, ese reclamo de Dios, cuando marido y mujer están unidos en armonía, sus hijos son criados bien, la familia refleja la imagen de Dios, la casa está en paz y los vecinos disfrutan del perfume de su concordia. Suelte fuerte ese aplauso, hermoso, poderoso. Como hay un aroma que nace desde ese cuidado del pacto matrimonial. La salud del matrimonio nunca queda encerrada en la intimidad de la pareja, siempre se derrama hacia afuera y también en cascada en esas nuevas generaciones. Lo segundo que vamos a enfatizar es el carácter formativo del hogar. El hogar cumple funciones irreemplazables. Es primera escuela de adoración, de amor, de aprendizaje, de carácter, de trabajo y de gobierno. Todo se aprende en el hogar. En el hogar se aprende a orar, se aprende a pedir perdón, se aprende a obedecer, a servir, a respetar y a perseverar. Ahí se transmite no solamente información, sino se transmite una atmósfera. Nosotros con Rutita hemos tomado una decisión que no se la recomiendo a todos, porque la resolución de conflictos es algo bien difícil en el matrimonio. A nosotros nos ha costado, les confieso que a nosotros nos ha costado mucho.
todo lo que yo sé de pelear en el matrimonio lo aprendí de Rutita. Amén. Pero es que me ha enseñado a pelear bien, a discutir bien, a resolver conflictos. Ella es alguien bien educada, bien formada. Lo dije en la primera también. Yo sé que no está en la segunda, pero lo dije en la primera. Además, Rutita sabe, no se preocupen. Pero nosotros decidimos que íbamos a, yo digo pelear, y algunos se asustan, pero a resolver conflictos, diferencias frente a nuestros hijos. Porque es importante que los hijos aprendan cómo existen diferencias y cómo se van resolviendo esas diferencias. Ahora, no todos los pleitos los hacemos frente a ellos. Hay algunos que sí nos tenemos que alejar, que solamente entre ella y yo. A veces Rutita me tiene que regañar muy fuerte y mejor solo nosotros. Pero hay otros conflictos, esos conflictos, esas diferencias del día a día, nosotros las hacemos abiertamente frente a nuestros hijos para que ellos vayan aprendiendo, porque eso cuesta y es importante tener modelos. Hay gente que dice, fíjese, yo nunca vi a mis papás pelear, de repente es que se divorciaron. Yo nunca escuché en la casa nada, solo era que se encerraban, pero de repente es que ya mi papá se había ido. Es importante porque ahí en la casa se aprende todo esto. Decíamos, no solo la información, sino la atmósfera se transmite. Los hijos no solo escuchan doctrina, respiran el tipo de relación que existe entre sus padres. Aprenden del tono de la conversación, de la manera en que se resuelven los conflictos. Aprenden autoridad. Autoridad, diga conmigo autoridad. Y es que escuchen con atención, en especial los padres modernos. Nosotros somos autoridad puesta por Dios. Los padres, ese matrimonio, ese papá y mamá, son la autoridad puesta por Dios en el hogar. Los amigos son importantes y está bien que sus hijos tengan amigos. Lo que sucede es que cuando los padres se convierten en los mejores amigos de sus hijos, esos hijos se quedan huérfanos sin padres. Qué silencio, me encanta. Ni los hijos ni los padres aplaudieron, ¿verdad? No querían. ¿Ah? Pero es importante. La autoridad es una lección esencial de la vida. Dios trabaja a través de la autoridad. Dios la ha creado y la ha establecido. Dios la defiende. Nos invita a orar por las autoridades independientemente de quiénes sean y si están haciendo bien o mal las cosas, porque es el concepto que Dios tiene por la autoridad. Y por eso en casa la tenemos que aprender, la autoridad, aprender la forma en que se ejerce y también de la manera en que Cristo ocupa o no el centro de ese hogar. Eso explica por qué lo que se siembra en el matrimonio se cosecha en la familia. Si se siembra honra, los hijos aprenderán honra. Si se siembra perdón, los hijos aprenderán reconciliación. Si se siembra dureza, egoísmo o desprecio, también eso deja marca. Por eso no podemos olvidar en ningún momento lo esencial de la relación matrimonial, de ese pacto matrimonial para la sociedad. Me gusta este ejemplo. ¿Saben quién es Dietrich Bonhoeffer? Algunos dicen Bonhoeffer. Fue un pastor evangélico. Él enfrentó de manera directa y algunos dirían hasta controversiales el régimen nazi en Alemania. Él era un alemán pastor, no digo un pastor alemán porque ustedes piensan en otra cosa. Él era un alemán pastor, enfrentó el régimen nazi, eso lo llevó a que lo aprendieran, a que lo encarcelaran, y desde esa cárcel él hizo mucho ministerio.
2 semanas antes de que los aliados llegaran a liberarlos, él fue ejecutado y entregó su vida ahí. Pero me llama la atención una carta que él escribe. Imagínense el contexto, imagínense la crisis, imagínense todo lo que está sucediendo a su alrededor y a qué le dedica esfuerzo el pastor Bonhoeffer. Él escribe una carta, 1943, un pequeño texto con consejos y un sermón de bodas que envió desde la cárcel a su sobrina, Renata, y a su esposo, un amigo de él. Porque él consideraba una lección tan valiosa, un momento tan significativo para lo que estaban viviendo. Y en esa carta, entre los consejos, escribe estas poderosas y eternas palabras. Y le dice, no es tu amor el que sostiene el matrimonio, sino que desde ahora en adelante es el matrimonio, ese pacto, el que sostendrá tu amor. Poderoso, poderoso. Esta es la profundidad de la enseñanza bíblica para que la entendamos. No es emocional, no es de momentos. El pacto matrimonial crea un marco de estabilidad donde el amor puede madurar, donde el amor puede purificarse y donde el amor puede perseverar. Suelte un fuerte aplauso por esa palabra. Y es esa misma estabilidad del pacto matrimonial que se convierte en el refugio para quienes crecen bajo ese mismo techo. Por eso el enemigo quiere atacar al matrimonio, al pacto matrimonial. El enemigo no tiene ningún problema con que hombre y mujer se junten. De hecho, está feliz el enemigo que se junten. Todos los fines de semana, si quieren, mejor. El pleito del enemigo es con el pacto matrimonial. Ese enemigo que viene a hurtar, matar y destruir contra el deseo de Cristo, que es darnos vidas, que es darnos familias plenas y abundantes. El enemigo sabe que si logra debilitar el pacto matrimonial, puede herir la confianza de los hijos, distorsionar su comprensión del amor, fracturar su sentido de pertenencia y entorpecer la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Y esto nosotros lo podemos ver. Las estadísticas de divorcio dentro y fuera de la congregación son lo mismo. Dentro y fuera de la iglesia son las mismas estadísticas. Lo que vemos es confusión, abandono, violencia, desarraigo, identidad quebrada, distorsionada y generaciones sin cobertura afectiva ni espiritual. Sin embargo, no se trata de atribuir toda crisis al diablo para evitar o excusar nuestra responsabilidad. El profeta lo decía, Malaquías, guarda tu corazón y permanece fiel. Dígalo conmigo, guarda tu corazón y permanece fiel. El llamado es a velar sobre nuestros corazones que se distraen, que a veces son emotivos, emocionales. Una cosita brillante ahí ya. Pero yo quiero cerrar este mensaje de una manera muy práctica. Estamos hablando de conceptos, de fundamentos esenciales. Pero si no se convierte en acciones concretas, quedamos en muy poco. Entonces me van a acompañar a Proverbios. Busquen sus Biblias, Proverbios, capítulo 5. Y les recuerdo que este es un padre amoroso, deseando lo mejor para su hijo, dándole consejos de vida. Los proverbios son sabiduría para la vida, el arte de vivir. Ese es proverbio, descifrar cómo vivir de la mejor manera. Y aquí comienza como comienzan los proverbios, hijo mío, presta atención, pero dice en el verso 3, esta es la alerta, dice en el verso 3, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel,
y su boca es más suave que el aceite. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones. Esto es importante. Quiero hacer algunas aclaraciones. Esa imagen, ese concepto de la mujer inmoral, aquí se presenta como una imagen concreta de la tentación. Y aunque esto es dado de un padre para su hijo, esta lección aplica para hombres y para mujeres. Existe esa tentación para hombres y mujeres. Hay hombres inmorales y mujeres inmorales. Dice, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como el miel y su boca es más suave que el aceite. Y es una tentación que se presenta a los hombres de manera muy visual, porque a través de los ojos nosotros los hombres somos tentados, ¿verdad? Por eso si quieren vender cualquier cosa, ponen a mujeres ahí, ¿verdad? Bailando y esto y lo otro, porque los hombres somos tentados por la vista. Las mujeres también son tentadas, no tanto por la vista, porque los hombres no somos tan agraciados quizás, pero las mujeres son tentadas por su oído. Entonces, aplicando a la mujer diría algo así, pues las palabras de un hombre inmoral son tan dulces como la miel y sus mensajitos más suaves que el aceite. ¿Ok? Yo creo que nos estamos entendiendo. Para tener cuidado, dice, pero, verso 4, pero al final ella resulta ser tan amarga, o él resulta ser tan amargo como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Están jugando con algo peligroso. Sus pies descienden a la muerte, hasta el Seol, dice la Reina Valera 60. Sus pasos conducen derecho a la tumba. Pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida, va tambaleándose por un sendero torcido, y esto es lo peor, y no se da cuenta. Hay una invitación muy atractiva, a un estilo de vida, a caminos llamativos, pero no sabe que va directito a la tumba. Así que ahora, verso 7, así que ahora, hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Hay que poner una distancia grande entre esa tentación y nosotros. Pero no es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en alguna parte dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Y ese resistir, hay como un contacto directo en ese resistir. Pero cuando habla de esa tentación, cuando habla de las pasiones juveniles, ¿cuál es el consejo? Dígalo fuerte, ¿cuál es el consejo? Huir. No es resistir, aguantate a ver hasta cuánto podés, sino que es huyan de las pasiones juveniles. Esto nos pasa a los pastores cuando estamos aconsejando jóvenes. Angelito, cuando estamos hablando del noviazgo y entramos en el tema con los jóvenes y si los jóvenes agarran confianza, esta pregunta viene fija con los jóvenes. Pastor, pero ¿a dónde comienza el pecado con mi novia? ¿Verdad? Ellos quieren saber qué tan cerquita puedo llegar yo sin quemarme, ¿verdad? Entonces, ¿es agarrarle la mano? ¿Es agarrarle el hombro? ¿Es agarrarle la cintura? ¿Hasta dónde puedo llegar sin quemarme? Pero a veces los matrimonios nos comportamos así. Por eso el consejo de este padre amoroso a su hijo le dice, aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa. Porque nos queremos meter en situaciones peligrosas. Situaciones peligrosas.
Les voy a contar una historia porque para mí esta es una lección maravillosa que recibí comenzando mi experiencia ministerial. Yo estaba todavía estudiando, me tocaba hacer una pasantía, era parte de mi formación, la estaba haciendo en nuestra iglesia aliada de Covenant Life, y mi jefa era la pastora de jóvenes, una mujer con mucha experiencia, una líder maravillosa, y me dio una de las mejores lecciones. Porque yo venía entrando, venía formándome, en esa ocasión había un retiro de jóvenes y yo había ido pues como parte del staff con los jóvenes y todo eso, pero me tenía que regresar por las clases, tenía que viajar de vuelta, era un viaje como de 2 horas y media o 3 horas hasta este lugar donde habíamos ido de retiro con los jóvenes. Durante el retiro, una joven se lesionó una pierna y se la habían amarrado y todo, pero tenía que regresar porque la iban a llevar al hospital y todo. Y lo que tenía sentido era que pues yo le pudiera dar jalón, 2 horas y media para llevarle. Pero es lo que me dijo mi jefa. Era una situación como de emergencia, que había que hacer algo. Pero esto me dijo mi jefa, porque ella se iba a quedar con el resto del grupo. Me dice, llamar Rutita y preguntarle si está bien de que vos te lleves a esta muchacha de vuelta a la ciudad. Una lección maravillosa, una lección que se ha quedado conmigo 20 años después. Todavía hoy yo le digo, Rutita, fíjate que me está pidiendo jalón tal, o vamos a ir, vamos a vernos juntos y todo eso, me voy a llevar a tal. De acuerdo, todo abierto, todo transparente en esas situaciones. No vamos a entrar en situaciones que puedan abrir esos espacios. Hay que dar margen, hay que alejarse. ¿De acuerdo? ¿Escucho algún amén? No. Imagínense, es tanto el caso de ese margen, de ese mantener la distancia, que Jesús agrega incluso más distancia. Dice, ustedes han oído que se ha dicho, que se ha enseñado, no cometerás adulterio. Pero dice Jesús, Mateo 5:28, mas yo les digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Aún más distancia. Y para las mujeres esto aplica también, no solamente digan amén. Esto aplica para ustedes, señora. La que escucha con pasión y con intimidad inapropiada a un hombre, ya ha cometido adulterio con él en el corazón. Tengo que avanzar. Verso 9. Nos invita a ver todo el camino, todo el recorrido, a considerar qué es lo que vamos a perder, porque la tentación nos lleva como a ver un momento bien específico, un momento muy llamativo. Pero el proverbio dice, ok, mira el momento, pero mira todo el camino, todo el recorrido. Dice, si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Verso 10, gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Verso 11, al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. No solamente ver el momento, es ver todo el recorrido, todo lo que esto implica. En mi caso, es pensar tener que enfrentarme y confesarle a Rutita, tener que sentar a mis hijos y decirles lo que yo he hecho, luego tener que pararme ante mi congregación. El precio es demasiado alto. Ningún momento puede valer eso. Considerar todo el recorrido. Y por último, invertir en su propia relación. Verso 18 dice, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado. Y ese es un verbo fuertísimo. Cautivado por su amor.
Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer extraña, promiscua? Hay un dicho muy común que dice, la grama del vecino siempre se ve más verde. ¿Han escuchado ese dicho? ¿Verdad? Que la grama del vecino, lo ajeno, aquello que no nos pertenece, siempre se ve más atractivo, siempre se ve, eso significa, la grama del vecino siempre se ve más verde. Pero hay un pastor que me gusta cómo pone esto, dice, si la grama de tu vecino se ve más verde, es momento de que empieces a trabajar en tu propia grama. ¿Soltamos un aplauso por eso? Esta relación es esencial. Vale la pena toda la inversión que nosotros hagamos en el pacto matrimonial, en mantener, en conservar ese pacto matrimonial. La lección es clara. Si queremos una iglesia fuerte, necesitamos hogares fuertes. Si queremos una sociedad menos herida, necesitamos familias más sanas. Y si queremos familias más sanas, debemos volver a afirmar el pacto matrimonial. Porque todo lo que sembremos en la familia, lo cosecharemos en la sociedad. Y todo lo que sembremos en el matrimonio, lo vamos a cosechar en la familia y en las nuevas generaciones. ¿Pueden ponerse en pie, por favor, para que afirmemos esta palabra? Que de aquí todos salgamos con lecciones concretas. Que de aquí todos salgamos valorando el pacto matrimonial. Que les recuerdo, no solamente es para casados. Los solteros deben de valorar el pacto matrimonial. Divorciados, viudos, valorar ese pacto matrimonial como esa esencia, ese fundamento y a la vez ese techo de protección para las nuevas generaciones y para nuestra sociedad. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias porque tú estás hablando a nuestros corazones, a nuestro interior. Dios, tú quieres lo mejor para nosotros. Tú no quieres que vivamos nuestra vida a medias. Tú no quieres que vivamos nuestra vida aburrida, incompleta. Tú quieres que vivamos una vida plena y abundante, no solamente para mí de manera personal, sino para mi matrimonio, para mi familia, para mis nuevas generaciones. Tu deseo y tu plan es grande, es maravilloso para nosotros, Dios. Y por eso nos invitas a valorar, a proteger el pacto matrimonial, a mantener la fidelidad, a invertir, Señor, en el matrimonio, para que ese matrimonio sea de bendición para el hogar y para que ese aroma del hogar llegue a toda la sociedad. Gracias, Espíritu Santo. Tú me sacudes. Tú plantas mis pies firmes sobre el pacto matrimonial, sobre esta lección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Soltemos un fuerte aplauso.